Y como siempre en nuestro aporte de la política de los jueves tenemos en línea a Orlando Goncalves, consultor político venezolano que yo siempre digo que gira por el mundo con su consultoría política. Yo invito a que lo sigan en sus redes sociales porque él tiene unas videocolumnas muy buenas, bueno, con información académica en esta área de ciencias políticas y también prácticas, pues basadas en su experiencia. @Goncalves consultor en Instagram, @Orlando Goncal en X y en TikTok. Tiene su página web orlandogoncalves.net. No tienen desperdicio. Vamos a hablar el día de hoy de una que tituló la 266, ¿A qué le temen? Bienvenido, Orlando. Hola Mariale, como siempre un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, eso surge a raíz de que el Congreso de Colombia aprobó un proyecto de ley que ahora ya es ley, ya le puso el presidente del EJCUT-C, mediante el cual se establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué título a qué le temen? Bueno, porque el proyecto, si bien fue respaldado por varias fuerzas políticas, el mismo no se socializó, no se consultó con los ciudadanos ni con los medios de comunicación y menos aún con las empresas encuestadoras. Entonces, fue un proyecto desarrollado por políticos para políticos. Te pongo varios ejemplos. El artículo 1, por ejemplo, dice: la presente ley tiene como objeto regular la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y opinión pública. Esto quiere decir que, más allá del tema electoral, cualquier estudio de opinión pública debe ser sometida a esta ley. Lo pregunto porque la argumentación que hacen los políticos que promulgaron esta ley es que esto es para evitar la confusión de los electores en las elecciones presidenciales. Ahora, en el artículo 5, por ejemplo, dicen una cosa sorprendente: se deberá incluir candidatos que posean relevancia o notoriedad pública significativa, que hayan participado en elecciones similares previas o tengan favorabilidad o reconocimiento manifiesto a la hora de evaluar favorabilidad e intención de voto. Y entonces, ¿qué pasa con los nuevos liderazgos? Con aquellos que entran al ruedo político por primera vez. ¿No pueden ser evaluados por estas encuestas? ¿A qué le teme esa clase política dominante el día de hoy en Colombia? Luego hay otro artículo también que me parece el más grave de todos. Dice: adicionalmente se deberá publicar en anexos técnicos abiertos y accesibles al público el número efectivo de respuestas a cada pregunta en forma individual, el margen de error calculado de cada indicador. Hasta ahí todo bien, pero lo siguiente es lo preocupante: y los microdatos de manera abierta. Es decir, una cosa es la ficha técnica y otras son los datos, los microdatos. Los microdatos son la data que alguien pagó por ella, y es un exabrupto y un abuso de la ley pensar que eso que alguien pagó puede estar a disposición de cualquiera de manera gratuita. Eso es un irrespeto a la propiedad privada de los auténticos dueños de la data, de quien pagó por ese estudio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora con esta ley? Bueno, que las encuestadoras van a ofrecer el servicio de no publicación, es decir, que las hacen en privado, lo cual van a encarecer mucho más porque la ley exige además que sea un mayor número de encuestas las que se deban hacer. Entonces, para evadir la ley, van a ofrecer el servicio de no publicar, porque al no publicar entonces no tienen que regirse por la ley, por lo tanto la data no hay posibilidad de que se filtre y quien contrata la encuesta tiene seguridad de su confidencialidad. A mí me parece que esta ley definitivamente ha traspasado límites peligrosos y sencillamente, como ya se dijo, estaría violando la privacidad y la propiedad de la información. Así que las preguntas que surgen es: ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa si alguna red social radicada fuera de Colombia publica los resultados de una encuesta sin cumplir los requerimientos de la ley? ¿Quién y cómo van a controlar esa situación? Por eso es que yo pregunto: ¿a qué le temen? Porque en el fondo, ¿a quién busca favorecer esta ley? ¿Cuál es el verdadero objetivo que persigue la ley? ¿Acaso es mantener el dominio de las tendencias de la opinión pública supeditado a solo algunos actores específicos, o más directamente
exactamente a qué le temen estos legisladores. La política, en mi opinión, se trata de socializar, de escuchar, de reunir a las mejores opiniones en favor de la mayoría, de negociar para luego producir un producto, en este caso una ley, que favorezca la democracia y no lo contrario. Y me parece que esta ley atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de la propiedad y atenta contra la democracia. Ahí hay varias cosas en términos generales que recoger, ¿no? El papel del legislador como tal, y a la hora de legislar en democracia debe haber una consulta. Eso es un principio general. El Parlamento es la casa del pueblo. Entonces, además, ¿cómo tú vas a legislar y hacer una ley a espaldas del pueblo? Es diferente el ejecutivo al legislador. El legislador, su rol es legislar. El siguiente rol es hacer contraloría al ejecutivo, y el siguiente rol es ser esa representación, esa voz de la ciudadanía en el territorio que te tocó legislar. ¿Qué están haciendo estos legisladores? Para mí que se están buscando protegerse porque al salir al ruedo nuevos actores políticos le está restando protagonismo a ellos. Y porque con la penetración que están logrando las redes sociales, ya no te garantiza el hecho de que tú tengas muy buena relación con una televisora o con un periódico o una revista, no te garantiza una exposición lo suficientemente grande. Entonces, si sale una encuesta que da a revelar nuevos actores políticos que entran al ruedo y que están asumiendo liderazgo y que están teniendo favorabilidad, las redes sociales lo van a promulgar, y entonces estos viejos caciques, estos viejos de la política antigua se sienten amenazados. Sí. Entonces, con esta ley lo que han hecho es ponerle una mordaza a eso. Fíjate que además no se puede ni siquiera publicar una encuesta hasta 3 meses antes de la elección presidencial. Claro. Es decir, hay un silencio de encuestas desde ahora hasta diciembre. Ahora, creo que tampoco saben mucho de consultoría política en el hecho de que muchos piensan que publicar los resultados de las encuestas cambia la posición que tiene ese elector o el gusto que tiene el elector. Estarán pensando que publicar significa que puedan cambiar de opinión los electores. Claro, pero además van un paso más allá. Dicen que a través de las encuestas se manipula la opinión pública. ¿Y tú crees que sea así? La verdad es que se hacen esos intentos y hay algunas encuestadoras que lamentablemente se prestan para ello. Pero en el fondo, lo que a mí me ha dado 35 años de carrera en la consultoría política es que en el fondo eso no es así. Exacto. En el fondo es un porcentaje muy pequeño de la población el que pudiera quizás, tal vez, a lo mejor cambiar de opinión, porque la mayoría no se entera ni siquiera de los detalles de la encuesta, por un lado, y por el otro lado, el poco porcentaje que se entera, hay un porcentaje que duda de esos resultados. Entonces la incidencia no es representativa. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que vamos a tener campañas probablemente donde las que tengan mucho dinero contratarán encuestas de manera privada que no sean publicadas, y los que no tengan dinero no van a tener acceso a entender o a ver una encuesta que sea publicada, con lo cual no se pueden orientar y saber por dónde van los tiros. Se hace la campaña al momento electoral, pero ahí quedan unos datos que también luego utilizas y tienes que seguir evaluando en la etapa de gobierno, porque eso también ahí es campaña, porque es un periodo y hay que ver dependiendo las metas que tenga esos que están en el cargo público. Son importantes los datos para el desarrollo de políticas públicas. Eso es correcto, pero cuando tú forzas la barra y obligas a que se publique, y además a que se publiquen de manera abierta los microdatos, lo que estás sometiendo es a una violación de la propiedad privada, porque una cosa es la ficha técnica, como dijimos, y otra los microdatos. Entonces, yendo hacia tu pregunta, el que haya menos encuestas va a incidir en cómo se hace una comparación, en cómo se le hace seguimiento, cómo se le ve la evolución de un tema determinado. Pero bueno, creo que esto fue legislado en favor de intereses personalísimos de algunos representantes a la Cámara de Diputados y algunos senadores, y bueno, lamentablemente el presidente también se dejó sorprender y firmó esto y le puso el ejecútese.
Claro, el llamado sería a la ciudadanía que tiene el poder del voto a siempre evaluar, porque están legislando lo que están legislando en este momento, pero eso puede cambiar, las ciudades evolucionan y también deben actualizarse las normativas. Vamos a ver el resultado que va teniendo esto, pero definitivamente de acuerdo a qué le temen a tu pregunta. Ahora sí, muchísimas gracias, Orlando Goncalves, consultor político. Síganlo en sus redes sociales, @Goncalves Consultor, en Instagram, en Twitter y TikTok, @Orlando Goncal, y su página web orlandogoncalves.net. Muchísimas gracias, Orlando. Siempre a tus órdenes.